Lo dicho, que ojo con la gente amable. ¿No estáis un poquito cansados en este planeta de salir en el día a día, de relacionaros con gente y que haya gente como que parece muy amable, pero luego son los que más tratan de manipular, los que más violentos se ponen si no haces lo que quieren? Porque es una sobrecompensación. Es decir, es diferente alguien que busca equilibrio y que busca justicia en un vínculo que son valores absolutos a alguien que sobrecompensa con estética social, que queda muy políticamente correcto, pero en realidad su comportamiento oscuro, el que se está reprimiendo, es el egoísmo. Entonces ahí se da esa polaridad. Estamos en temporada Aries, que acaba de ser luna llena en Libra. No hay signo mejor ni peor que otro, todos los signos tienen su función y hay que integrar la carta natal entera. Igualmente yo por mi experiencia tengo fuerte energía tanto de Aries como de Libra, porque tengo el ascendente en Aries y en Libra tengo un stellium muy fuerte, y además como tengo el ascendente en Aries, pues tengo el stellium en gran parte en la casa 7. Entonces me parece que estamos en una sociedad que tiende más a lo políticamente correcto y a tapar el conflicto, que es necesario. El conflicto bien orientado es necesario para que haya una verdadera armonía. Entonces se estila más, es como más habitual ver, tú sales a la calle y es mucho más habitual ver interacciones donde hay muchísima endulcoración, políticamente correcto, y hay como mucha vibra chunga por debajo, intenciones ocultas, tal, que conflictos abiertos. Por eso me parece que es algo como para reflexionar, ya que, como digo, desde mi propia experiencia, y por eso veo la paradoja, porque hasta ahora, con el stellium que tengo en Libra, cuando veía que alguien se mostraba de inicio amable, como que yo bajaba la guardia y me parecía que era terreno seguro. Y ahora digo, ojo, cuidado, porque cuando esa amabilidad es excesiva, en realidad esconde un intento de manipulación y, como digo, son los primeros que se ponen más violentos por ese conflicto reprimido cuando no haces lo que ellos quieren. Un ejemplo súper claro, si vas a mí me ha pasado, vas a un establecimiento, a un bar, por ejemplo, a por un café, que es una transacción funcional. A veces tú vas a un bar a por un café y lo único que quieres es un café. Igual hay gente que quiere hablar o que se quiere relacionar de otras maneras. Bueno, tú vas a por un café. Entonces, si vas a por un café a un bar donde no te conocen y te llaman cariño, a mí me parece que está fuera de lugar. Y cuando esto es habitual, es cansador el día a día. Entonces, si alguna vez vas a un bar y te llaman cariño y te parece que está fuera de lugar y lo mencionas, experiméntalo. En mi caso, esa persona que me ha llamado cariño, cuando he cuestionado que me llame cariño o cualquier otro diminutivo, que desde mi punto de vista está fuera de lugar cuando no corresponde, porque los que te acaban de llamar cariño, cómo se ponen como cuestiones esa máscara social. Entonces me parece algo como para reflexionar, que el conflicto está tan mal visto cuando realmente es necesario, y lo políticamente correcto está valorado cuando normalmente ese tipo de diminutivos y de endulcoraciones sociales en realidad tienen fines egoístas por debajo. Entonces me parece que es algo como para reflexionar, porque de hecho ahora va a haber un stellium en Aries y Aries es un signo que hay que integrar, igual que el de Libra. Y de hecho me estoy dando cuenta de que, fíjate, el término amable, ¿amable qué indica? Que esa persona merece ser amada y el resto no. Ojo, cuidado, porque son términos falaces, como, bueno, ni te digo buena persona. La gente que se cree buena persona es porque ellos son buenas personas y los demás son malas personas, claro. Igual entonces se creen superiores a los demás. Y si se creen superiores a los demás, igual no son tan buenas personas. Ojo, cuidado, porque los términos absolutos son absolutos, la justicia es una para todos, el equilibrio es el equilibrio, y la amabilidad, porque si alguien te está tratando de determinada manera para que tú le ames, para que tú le quieras, eso ya no es un sentimiento puro que le nace de verdad. Si nace desde la verdad, desde el respeto, desde el trato al otro, desde el servicio, es perfecto, y ahí va a haber un equilibrio natural para ambas partes, para ambas partes.
Pero si es de esta amabilidad de lo hago para que me vean, lo hago para que me quieran, lo hago desde una máscara social, y hay algo desequilibrado, algo injusto, y tú lo cuestionas, ya verás cómo esa máscara se cae.